tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este momento de respondiendo, respondiendo en su página Agual TV. Vamos a dar respuestas, algunas preguntas que nos han llegado aquí a nuestros estudios. Veamos entonces cuáles son esas preguntas. No se olvide de compartir. No se olvide de compartir este en vivo. Para que también estas respuestas lleguen a muchos más seguidores o muchas más personas. No se olvide de compartir. Recuerde que estamos por su página Agual TV, estamos en su página Agual TV. No se olvide de compartir, no se olvide también de comentar sus respuestas. Comente también sus respuestas a las preguntas que ya en breve vamos a hacerlo. En breve vamos a hacer las preguntas. Estamos esperando que nos pasen pues desde producción las preguntitas para hacerles a cada uno de ustedes. Recuerden, están en su programa respondiendo. Están en su programa respondiendo de su página Agual TV, desde su página Agual TV. Muy bien, vamos a ver. Página Agual TV, desde su página. No se olvide, puede escribirnos también, no se olvide, puede escribirnos. Muy bien, entonces ya tenemos en nuestras manos esas preguntas que vamos a dar respuestas, o trataremos de dar respuestas junto a usted, junto a usted, Una de las preguntas es que nos ha llegado, dice, ¿por qué algunos se resienten con la iglesia? ¿Por qué algunos se resienten con la iglesia? Porque sí, es verdad, algunos se resienten, pues ya no van más a la iglesia, se salen, dicen ya no iré más a la iglesia, y se ponen enemigos o se enojan, se retiran de la iglesia por muchas cosas. Vamos analizando esto. Primero, porque la iglesia siempre dice la verdad. La iglesia siempre debe decir la verdad. La iglesia no debe ser cómplice de nadie, ni tampoco debe ser motivo de escándalo ni motivo de pecado para nadie. La iglesia no debe consentir nada, ni hace excepción nada sobre cómo debe ser o lo que el Evangelio del Señor nos pide, en su palabra. Entonces, la iglesia dice la verdad, y para algunos, la palabra de Dios como que les choca en su manera de vivir, porque están viviendo de esta manera y la palabra de Dios dice que vivamos de esta manera acá. Y es allí cuando les choca a algunos y como que se resienten, y como que ya no quieren volver. Y es que ha sucedido caso en que se está hablando sobre la palabra de Dios, se la está explicando, y luego se ponen ejemplos referente a la palabra, y algunos piensan que están hablando con ellos o contra ellos, o están hablando de ellos. Cuando se está predicando la palabra, se está hablando de ella, de la palabra, se está diciendo cómo debemos vivir nosotros de esa manera, porque no se predica para una persona así, personal. No se predica para una persona así, personalmente, o señalando a alguien. No, se predica en general, porque se habla sobre esa palabra y sobre lo que dice el Evangelio del Señor. Y luego, si a alguien le choca, pues ya es su su manera de vivir personalmente. Ya cada uno debe saber si estoy viviendo de esa manera, como dice el Evangelio del Señor, o estoy viviendo a mi manera. ¿Sí?
o estoy viviendo a mi manera. Entonces, a veces me voy con resentimiento contra la iglesia, me resiento, porque la iglesia siempre quiere el bien. Así podemos decir que la iglesia es como nuestro Padre Dios. Nuestro Papá Dios nos corrige con su palabra, nos advierte con su palabra, y a veces prueba nuestra fe, es porque nos ama, es por amor. Así como podemos decir que un padre corrige a sus hijos por amor. Y muchas veces es necesario que el padre le dé un tas a su hijo para que entienda. Porque el padre tiene más experiencia, ya ha pasado por esa edad, por ese tiempo, ya ha vivido ese momento. Y tiene miedo que su hijo o su hija caiga en algunos errores o se mete en algunos caminos chuecos. Por eso el padre se preocupa por corregir a sus hijos y los corrige. Y es ahí entonces cuando muchas veces muchos hijos se resienten con sus padres. Porque cuántas veces yo he escuchado decir que mis padres no me quieren porque solo viven hablándome, solo viven regañándome, solo viven advirtiéndome. Es que no es porque no te quieren, es porque te quieren. Un padre cuando corrige a sus hijos es por amor. Y si un padre nunca corrige a sus hijos, eso quiere decir que ese padre no le interesa a sus hijos, no quiere a sus hijos. Es un padre despreocupado, no siembra valores en sus hijos. Entonces un padre siempre debe sembrar valores en sus hijos. Como es el padre, así van a ser los hijos. Así deben ser los hijos como es el padre. ¿Sí? Así como es la mamá, así como el papá, así van criándose los hijos. Pero es un ejemplo, si sus padres entonces acostumbran a orar juntos en familia, los hijos van aprendiendo a orar. Y si un padre no ora, sus hijos no van a aprender a orar, nada. Por eso es que los hijos ecuatorianos aprendimos a hablar la lengua que hablamos, porque escuchamos y vimos a nuestros padres que hablaban esa lengua. Y así cada uno de nosotros vamos a ir hablando de todas estas cosas. Vamos a ir aprendiendo de nuestros padres. Esto para que entendamos que la iglesia también, es decir, el Señor habla a través de la iglesia. Y la iglesia lo que hace es hablarnos sobre el Evangelio del Señor, de cómo nosotros debemos portarnos como hijos, cómo debemos vivir como verdaderos cristianos. Y entonces allí vamos aprendiendo nosotros del Señor, porque el Señor, como dije, es un Padre, es el Padre amor, el Padre misericordioso, el Padre que nos quiere, el Padre que quiere que todos sus hijos se salven al final de este mundo, que todos gocen. Por eso el Señor Jesús dice: Padre, quiero que allí donde estoy yo estén también conmigo los que tú me diste, aquellos que tú me diste, para que participen de mi misma gloria. Maravilla, ¿verdad? Entonces esa es la misión de la palabra, prepararnos desde ahora acá. Antes de partir de este mundo ya debemos estar preparados. Y esa es la misión de la palabra. Entonces si se predica en la iglesia sobre mi vida y de pronto creo que yo no estoy viviendo como dice la palabra, no tengo por qué resentirme con la iglesia. Porque la iglesia es aquella madre que me hace el bien. La iglesia es aquella madre que me corrige y que me guía al encuentro con Dios. Al final de los tiempos quiere la salvación para mí. Esa es la iglesia. Así que, entonces, podemos decir muchas veces, nosotros nos resentimos porque es la iglesia. Y ahí nos vamos, ¿sí? Y andamos buscando por allí, de lugar en lugar andamos por allí resentidos con todo el mundo.
¿Por qué? Porque no logramos aceptar que estoy equivocado. Porque aún no quiero aceptar que tengo errores. Porque aún no entiendo que yo soy pecador. Porque yo voy a la iglesia es porque soy pecador. No voy a la iglesia porque soy santo. No, por supuesto que no. Voy a la iglesia porque yo necesito de Dios. En otras palabras, yo soy pobre de espíritu. Mi pobre de espíritu quiere decir aquel que necesita siempre de Dios. Siempre. Entonces yo voy a la iglesia por eso, porque necesito de Dios, porque soy un pecador. Y necesito cada día ir cambiando, que el Señor me ayude. Necesito ir entendiendo las cosas a través de la oración en la iglesia. Y no tengo por qué resentirme con nada ni nadie. Porque cuando hablan de la palabra no están hablando solamente de mis defectos personales, no. Están hablando en términos generales. Y si coincidió uno por allí, pues será mucha coincidencia, ¿sí? Muchas coincidencias. Entonces esto podríamos decir o dar respuesta a por qué algunos se resienten con la iglesia. ¿Sí? Algunos se resienten con la iglesia. Así que esperamos también las respuestas de ustedes. Escríbanos. Envíanos esos mensajes allí, aquí. ¿Sí? Escríbanos su comentario con tranquilidad y serenidad, transparencia, para que nos ayude a dar respuesta a esta pregunta, ¿por qué algunos se resienten con la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué se resienten con la iglesia? Bien, entonces recuerden que en la iglesia siempre se dice la verdad, se predica sobre el evangelio del Señor. Y por eso vamos nosotros a la iglesia, porque yo necesito saber la verdad, porque yo soy pecador y necesito al Señor cada día, tengo necesidad de Él, soy pobre de espíritu, es decir, necesito siempre de Dios. También ha llegado una segunda pregunta a nosotros que siempre va relacionado con esta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, dice, con algunas personas que tienen desordenada su casa? Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos interpretar con aquellas personas que tienen siempre desordenada su casa? Es decir, un desastre su casa. Ropa tirada por acá, ropa tirada por allá, mueble por aquí, mueble por acá, desorden. Basura por allá, basura por acá. La cocina un desastre, ¿sí? Los baños, ni que se diga nada. Entonces, ¿qué sucede cuando algunas personas tienen desordenada su casa? A ver, ¿qué quiere decir eso? Damos respuesta también a esto. Vayamos dando respuesta. Vayamos escribiendo también esa pregunta. Y no se olvide de compartir. No se olvide de compartir este programa en vivo. No se lo olvide. Comparta para que más también sean partícipes de este conversatorio o de estas respuestas a estas preguntas que hemos enunciado. ¿Sí? No se olvide de compartir y también de escribirnos. Escríbanos. Ahora, denos su comentario. Lo que podemos decir una cosa es que, dando respuesta, que como está tu casa, así como está tu casa, está tu mente, está tu vida, tu corazón, están tus emociones, ¿sí? Eso está demostrando. Es decir, si tu casa está en desorden, quiere decir también que tu vida va en un desorden también, está en desorden también, ¿sí? Está en desorden. Pero si tú eres una persona ordenada, así también serás en tu vida. ¿Sí? Así también será en tu vida. Tu vida será ordenada. Tendrás fuerza de voluntad para poder superar algunas dificultades, para poder superar esa pereza o esa flojera y poder entonces arreglar tu casa. Que si tú arreglas tu casa y eres ordenado, entonces también tu vida cristiana, tu vida espiritual también va a estar ordenada.
porque llevas esa vida así, de esa manera, la llevas de esa manera. Porque si no te preocupas por arreglar tu casa, tampoco te vas a preocupar por arreglar tu vida, por limpiar tu alma. Recuerda que tú eres casa de Dios. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Es casa de Dios. Tu cuerpo es donde Dios vive. Por eso dice el Señor, todo lo que hagan con uno de mis hermanos lo hacen también conmigo, porque yo estoy en cada uno de ustedes. Y Pablo dice, ustedes son templo vivo del Espíritu Santo. Somos templo vivo del Espíritu Santo. Es decir, Dios habita en nosotros. ¿Y cómo vamos a tener en desorden esa casa donde Dios vive? ¿Será que Dios se va a sentir feliz allí? ¿Será que Dios va a querer quedarse allí en esa casa que está desordenada? Está desordenada con lujuria, con mentiras, con engaño, con desorden espiritual, todas estas cosas desordenadas. Es decir, estoy esclavo. Nunca me confieso, nunca me arrepiento de mis pecados. Entonces Dios no va a vivir allí, porque donde está el pecado no está Dios. Porque donde está el pecado no puede estar Dios. Y donde está Dios jamás puede estar el pecado. Entonces debemos pensar esto y preocuparnos también un poquito sobre esta situación, sobre nuestro cuerpo. Algunas personas dicen, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana, porque el cuerpo es mío. No es tuyo. No es tuyo. Porque si el cuerpo fuera tuyo, no permitieras que muriera, que se corrompiera, que se destruyera. Eso quiere decir que no es tuyo tu cuerpo. Porque llega un momento en que el Señor viene y entonces separa el alma del cuerpo o el espíritu del cuerpo. Y el cuerpo queda inerte y después se pudre, entra en descomposición. Y si fuera tuyo, no le permitieras que haga eso a tu cuerpo. Entonces Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Y como Dios es el dueño de nuestro cuerpo, Él vive en cada uno de nosotros y por eso tenemos que cuidarlo. Tenemos que poner nuestra casa en orden. Es decir, nuestro cuerpo debe estar en orden, limpio. Tratar cada día de evitar pecar menos, de acercarnos más a Dios, para que Dios siga actuando. Mire, si nosotros nos alejamos de los vicios, del pecado, entonces Dios va a actuar en nosotros. Sigue actuando y seguirá actuando en nosotros. El Espíritu Santo está ahí, porque somos ungidos en el Espíritu. Pero, si nosotros andamos metidos en otras cosas, ensuciamos con impureza nuestro cuerpo, la casa de Dios, la ponemos en un desorden, entonces Dios no va a quedarse allí, se va a ir. Dios vive donde hay paz, donde hay amor. Entonces, que tu corazón, que tu casa siempre esté llena de amor, ¿sí? Llena de amor o de esa constante lucha para cada día tratar de limpiar de tu cuerpo. Una de las terceras preguntas va relacionada con esta. Una tercera pregunta va relacionada con la segunda. Y dice, ¿el diablo puede meterse en tu casa? ¿El diablo puede meterse en tu casa? Por supuesto que no puede meterse en mi casa. Por supuesto que el diablo no puede meterse en mi hogar. Por supuesto que el diablo no puede meterse en mi vida. Porque el Señor lo venció en la cruz. Y nos dio poder a cada uno de nosotros. Nos dio poder. Pero el diablo se mete si tú le das permiso. ¿Sí? El diablo se mete porque tú le das permiso.
Porque si el diablo ha entrado en tu casa, es porque hay algo torcido. Porque si tú como esposo y como esposa vives la fidelidad de tu hogar, de tu amor, de tu matrimonio, vives en fidelidad y vives casado por la iglesia y vives cerrando todas esas puertas que donde puede meterse el diablo no va a poder entrar en tu casa. Pero si tú teniendo tu esposa y casado por la iglesia, andas pensando en otra, andas mirando otra, o andas deseando otra, por supuesto que le estás abriendo las puertas a Satanás para que entre. Y él puede entrar allí porque él conoce tu debilidad. Y él conoce cuál de esas puertas es la más débil, donde puede entrar fácilmente. Por eso depende de nosotros si Satanás entra o no a nuestra casa. Si lo dejas entrar o no. ¿Sí? Entonces hay muchísimas puertas por el cual Satanás puede entrar. Así que si tú, teniendo tu esposo, por allí andas mirando otro, pensando en otro, comparando a tu esposo con otro y tratando al otro mejor que a tu esposo, le estás abriendo la puerta a Satanás y por ahí puede entrar y puede destruir tu hogar. Puede destruir tu hogar. Satanás te puede decir, sí, ándate con otro nomás que no se va a enterar nada, tu esposo. Claro que te lo va a decir y te va a hacer creer eso. Pero cuando ya lo has hecho, él mismo se encarga de destapar la olla. Y allí es donde se divide, se destruye tu hogar. Porque dejaste entrar a Satanás. ¿Has decidido formar una familia? ¿Has decidido formar un hogar? Sí. Pero lo estás formando a tu manera, a tu voluntad y no la voluntad de Dios. Porque estás viviendo en unión libre y no te has casado con la iglesia. Es una puerta que siempre le has abierto a Satanás. Es una puerta que está abierta para Satanás y él puede entrar allí. Y a través de esa puerta puede destruir tu hogar. Porque estás en desobediencia con el Señor, en infidelidad con el Señor, porque no has formado una familia, pero no has pedido permiso. Es decir, no has contraído matrimonio. Porque el sacramento del matrimonio es eso. Hembra y macho los creó Dios, bendiciéndole y diciéndole multiplíquese. Es decir, que Dios bendice esa pareja y le da el consentimiento para que puedan formar la familia, tener los hijos. Eso es lo que Jesús viene a llamar sacramento del matrimonio. Cuando el sacerdote bendice y dice, yo lo declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y luego le dice al esposo, ahora el esposo puede besar a su esposa. Quiere decir que ahora Dios te ha bendecido y te da permiso para que te puedas unir a tu esposa. El beso significa unión. Y ahora sí puedes unirte y formar la familia, ¿sí? La procreación, tener hijos. Y si no has hecho eso todavía y sigues con una familia, ¿qué estás esperando? Le estás abriendo esa puerta a Satanás. Se la estás dejando abierta y por ahí puede entrar él, porque te puede hacer pensar muchas cosas. ¿Eres casado igual por la iglesia? Sí. Pero nunca más volviste a la iglesia, nunca más fuiste a comulgar, nunca más fuiste a confesarte. ¿O le estás dejando abierta esa puerta? Se la estás dejando abierta esa puerta. Le estás dejando abierta esa puerta a Satanás. Él puede entrar por allí.
Por allí puede entrar fácilmente. Así que entonces, eso podemos ir diciendo acerca de esta pregunta. Hay muchas puertas abiertas para Satanás. Recuerde, si tú los dejas entrar es porque le permites tú. Porque has dejado muchas puertas abiertas. ¿Y saben cuáles son esas puertas que puedes dejar tú abiertas? Puede ser una de las cosas el odio. ¿Sí? El odio. Puede ser que estés odiando a una persona. Es una puerta abierta. Por ahí Satanás está entrando para sembrarte día a día odio con esa persona que te hizo algo malo. Puede ser la división también. Satanás te divide. Hasta de la iglesia de Jesús te puede dividir, te puede sacar. Puede ser el resentimiento también. Tantas personas que andan resentidas por allí. Y se olvidan que esa es una puerta que tiene abierta para Satanás, para que sigas resentido. Puede ser también esa puerta la lujuria, ¿sí? Que acabamos de hablar. Puede ser la mentira. ¿Cuánta gente le encanta decir mentira? Sí, puede ser la mentira. Y si el mismo Jesús lo dice que el padre de la mentira es Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y si tú mientes, estás abriendo esa puerta a Satanás. Por eso está entrando en tu hogar. Porque comenzaste a mentir. Comenzaste a llegar a la casa con mentiras. Con una, dos y así. Y te vas haciendo mentiroso y tu hogar se va formando, se va destruyendo. O tu familia se va destruyendo por la mentira. Hay que decir la verdad. Hay que ser transparente. Hay que cerrar esa puerta a Satanás. Otra cosa también que puede ser el bochinche. Es decir, ver la vida ajena, hablar mal de otra persona, pensar tal cosa a otra persona y si ni siquiera es verdad. Imaginarme que es verdad eso y contárselo a otra persona como verdad. Esa es una puerta que estás abriendo a Satanás para que entre a tu casa. Y es muy peligroso eso. Y así podríamos decir, seguir enumerando muchísimas puertas que nosotros abrimos a Satanás. Hay que cerrar la puerta. Hay que cerrarle la puerta a Satanás. Jesús ya lo venció en la cruz. Él es astuto. Astuto. Nosotros debemos ser más astutos porque tenemos ese poder. El Señor nos ha dado ese poder. El Señor nos ha dado ese poder. Por eso decimos y concluimos que uno de los mayores fracasos que ha tenido la iglesia, y esto va relacionado también con la pregunta número 1, y así se relacionan todas estas preguntas, las 3 preguntas, el mayor fracaso que la iglesia ha tenido es la crisis de oración. La iglesia ha entrado en crisis de oración. Porque la iglesia ha entrado en una indiferencia de oración. Y cuando hablo de iglesia, hablamos de cada uno de nosotros los cristianos, que somos iglesia. No somos la iglesia, sino que somos iglesia. Y como iglesia entonces hemos entrado en crisis de oración. Crisis de oración. En crisis de oración hemos entrado. No nos gusta orar. Es decir, no nos gusta hablar con Dios. Y no nos gusta hablar de Dios tampoco. No nos gusta que nos hablen de Dios. Porque la oración es dialogar con Dios, hablar con Dios. Hablar con Él. ¿De qué? De lo que me está pasando, de quién soy yo, por lo que estoy pasando, la situación en que estoy pasando. De eso.
Oración es también hablar con Dios de esta persona que quizás está con un problema, con una enfermedad o con un pecado. Es hablarle a Dios de eso. Por eso no vayas a hablarle a tu vecino, tu vecina, o tu amigo, o tu amiga del pecado de esa persona. Anda a hablárselo a Dios, díselo a Dios. Eso es oración y eso le va a ayudar muchísimo. En nuestra iglesia, es decir, en la iglesia, estamos en crisis de oración. ¿Por qué? Porque no se aprovechan los espacios de silencio. Póngame ejemplo, cuando vas a la iglesia, entras a la iglesia. Sí, cuando vas a la iglesia, llegas antes de la iglesia, ¿y qué es lo que haces al entrar a la iglesia? Te sientas a conversar con otras personas. Te sientas a dialogar y a hablar con otras personas que estás encontrando en la iglesia. Pero nunca se te ocurre aprovechar ese tiempo para orar y hablar con Jesús, que está en el sagrario. Nunca se te ocurre preparar tu corazón para la misa que viene, a la celebración de la misa. Aprovecha el espacio en silencio y ora al Señor. Háblale al Señor. Háblale al Señor. No sabemos aprovechar ese momento, ese espacio del Señor. Dice, hay que hablarle a Él. Qué bonito sería cuando entras, llega temprano en la iglesia. Y te arrodillas o te sientas y entres a un espacio de oración, de meditación. Aprovecha ese silencio. Pero en nuestras iglesias no se escucha eso. Se escucha el bullicio, el converseo, el chicheo de la gente. Cuando era un niño, yo iba a la iglesia, las oportunidades que tenía, las pocas oportunidades de ir a la iglesia, entrábamos con nuestros padres en silencio. Ellos se arrodillaban a orar, a preparar su corazón, y yo también lo hacía, ¿sí? Tenía que irlo imitando a ellos. Nada que irnos a jugar en la iglesia. Que hoy llegan madres, familias con sus hijos, y ellos están sentados en las bancas, y los niños jugando en la nave central de la iglesia, o por los lados de la iglesia, correteando. Y ni un padre se levanta a decir, a enseñarle cómo debe comportarse en la iglesia. Estamos perdiendo el respeto a la iglesia y no se lo estamos enseñando a nuestros pequeños. No se aprovechan los espacios de silencio. Es el momento de la palabra de Dios, cuando se está proclamando la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando se está proclamando la palabra de Dios? Pues resulta que yo estoy pensando en otras cosas, o me estoy dando cuenta cómo está vestida esa persona que está leyendo, se está equivocando o no está equivocando, cómo está peinada, cómo habla, pero no asunto esa palabra, porque pienso yo que es palabra de esa persona que está ahí, está hablando. No, es Dios el que nos habla a través de que está proclamando esa palabra. Y eso aún no acabo de entender todavía. No entiendo. Por eso no valoro el espacio de silencio que se va en la iglesia. Con silencio y respeto escucho la palabra que Dios me está hablando a mí. Se está proclamando la palabra para poderla entender. Cuando voy a comulgar en la fila, voy a comulgar, primero comenzando con la vestimenta. Voy vestido como sea. Y no me doy cuenta que voy a la iglesia a encontrarme con Dios. Y mi vestimenta voy vestido como sea, en pantaloneta, en zapatilla, si es mujer, ropa escotada y todas esas cosas, con chores, etc. Y tengo todavía acercarme a comulgar, así de esa manera. Estoy faltando el respeto al Señor. Debo ir decentemente vestido, humildemente pero bien vestidito. Voy a la casa del Señor, voy a recibir al Señor. Y cuando voy a comulgar debo ir en la fila con devoción. Y cuando recibo la comunión no recibo un pan mojado en vino,
No, recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, el mismo Jesús. Y debo regresar a mi asiento y ponerme en un lugar cómodo y conversar con Él, aprovechar que Él está allí. Hay hermanos que comulgan y enseguida van donde el Santísimo, donde la Virgencita y se comienzan a persignarse y se quedan en el Santísimo. ¿Por qué te quedas en el Santísimo si ya lo llevas dentro? Se acaba de recibirlo al Señor. Entonces aprovecha ese espacio y regresa a tu asiento y comienza, arrodíllate o siéntate, o inclínate, pero conversa con Él, aprovecha ese espacio y conversa con Él. ¿Cuánta gente está en la fila y enseguida pasa ahí frente al Santísimo o a la Virgen y no sé qué se quedan haciendo ahí? Y entonces hay que estarles diciendo que por favor sigan para dar espacio a los otros que regresen a su asiento. ¿Acaso no has entendido que llevas a Jesús en tu corazón? Porque tienes necesidad de quedarte allí. Vete a tu asiento y conversa con Él porque ya lo llevas aquí. Ya lo llevas. Y aprovecha ese espacio de silencio. Después de la comunión se debe hacer un silencio, donde yo converso con Él porque lo tengo en mi corazón. Y los que no la pudieron recibir sacramentalmente están haciendo la comunión espiritual. Pero cuando se hace silencio en la iglesia, la gente no sabe aprovechar ese silencio. La gente no lo sabe aprovechar. Así que entonces, hermanos, no sabemos aprovechar esos espacios de silencio en la iglesia. No lo sabemos aprovechar. ¿Sí? Entonces, por eso es que seguimos abriéndole las puertas a Satanás. Y por eso es que nuestra casa es un desorden. Y por eso es que nosotros seguimos resentidos con la iglesia. Entonces, de esa manera, estamos dando respuesta a estas preguntas que han llegado a nosotros. Así que no se olvide de compartir y no se olvide también de dar su respuesta, su comentario sobre estas preguntas. Le agradecemos también el saludo a nuestro hermano que está allí, Luis Ramírez, ¿sí? Dios lo bendiga. Saludos también. Manda saludos y bendiciones. Pues también para ustedes saludos y bendiciones. Gracias por conectarse y gracias por su comentario, hermano Luis Ramírez. ¿Sí? Gracias también a los que están conectados. ¿Sí? No han escrito, pero sí están conectados. Gracias a todos ellos. ¿Sí? Gracias a todos ellos porque nos han seguido en este en vivo. No se olviden entonces de compartir. Que el Señor los bendiga, que el Señor me los acompañe siempre y nos vemos en otra transmisión. Hasta pronto. Recuerde que tu voz es nuestra voz.